sobre la viabilidad y el crecimiento microbiano. Y como primer componente o como primer de concepto, vamos a definir, aquí se los marqué en rojo, lo que es la actividad del agua, que bueno, básicamente es la cantidad que se encuentra libre en un alimento o en un microorganismo. Eh, este valor de agua depende de la composición, la temperatura y el contenido de agua producido. Por ejemplo, el agua destilada tiene un valor de 1.0. Esto se debe a que no tiene algún solvente o algún otro componente que disminuya esa concentración. Soluto. Soluto, perdón. Aquí en esta tabla que sacamos del manual, podemos ver un claro ejemplo de esto. Podemos ver que tenemos aquí una sal que es el cloruro de sodio, y aquí en diferentes concentraciones, también la sacarosa y glicerol, y podemos ver que a mayor concentración de soluto, la cantidad de agua va disminuyendo. Esto también depende de la naturaleza, ya que un soluto que se ioniza baja más la cantidad de agua. En este caso, pues sería más ionizable el cloruro de sodio que la sacarosa, por ejemplo. Podemos ver incluso que aquí en la gráfica nosotros tenemos 0.87 de cloruro de sodio. En esta parte no se alcanzan a ver. Y tenemos casi 10 veces más de sacarosa. Y de hecho, el más adelante es lo que vamos a ver, por qué utilizamos diferentes concentraciones en nuestros experimentos de eh, cloruro de sodio y sacarosa. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tiene una duda de qué es la actividad del agua. Ok, bueno, un concepto también importante es lo que está relacionado con lo que les comentaba, es la solvatación, que tiene que ver con el agua que se disuelve en compuestos iónicos. Y este proceso consiste en la atracción y la agrupación de las moléculas que conforman un disolvente, o en el caso del soluto, sus iones. En cualquier caso, el ion se rodea de una capa de moléculas de agua, y esto es la atmósfera de solvatación. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos la estructura cristalina del cloruro de sodio, y aquí tenemos el cloruro de sodio en agua. Ok, vamos a ver conceptos relacionados con presión osmótica, que lo voy a explicar un poco más adelante. Y en este caso, bueno, necesitamos entender estos conceptos que se ve aquí en la imagen, ya que, bueno, de lo que se trata esta práctica es de conocer la estructura de la célula y cómo es que podemos disminuir su concentración de agua para que los microorganismos puedan morir, así como ver la clasificación bueno, puedan mantenerse latentes, y ver su clasificación, halofílicos, halotolerantes. Pero antes de eso, pues tenemos que entender el por qué sucede esto. Entonces, tenemos que entender que en el interior de las células, como se los marqué aquí en rojo, tienen concentraciones de solutos más altas que la mayoría de los ambientes naturales y medios de laboratorio. Eso quiere decir que aquí en la parte interna de la célula, por naturaleza tiene concentraciones de soluto que están por arriba de las concentraciones externas. Entonces, ¿esto qué provoca? Esto provoca una tensión que provoca que el agua fluya hacia adentro de la célula. Una tensión osmótica de adentro hacia afuera. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un ambiente hipertónico, un ambiente isotónico y un ambiente hipotónico. El ambiente hipertónico, que es el que más nos interesa en este caso, pues es cuando aumentamos la cantidad de soluto en el exterior, provocando que la célula se contraiga. Tenemos el ambiente isotónico, en donde las concentraciones de soluto en el exterior y en el interior de la célula son iguales y hay un equilibrio. Y en el ambiente hipotónico, las concentraciones de soluto en el interior de la célula son mayores que en el exterior. Y eso provoca la entrada de agua al interior de la célula, haciendo que ésta se hinche. A este fenómeno se le denomina turgente, al ambiente isotónico, flácida, y al hipertónico, plasmolizada, que también vamos a ver ese concepto de plasmólisis más en la siguiente diapositiva. Entonces,
Lo más importante de esta diapositiva, para que lo tengan en claro, que es que el aumento de la concentración externa del soluto por arriba de la concentración de la interna de la célula, esto promueve la salida del agua, que es lo que vamos a ver en nuestros experimentos de cloruro de sodio y sacarosa. Bueno, aquí es un poco, es complementando un poco lo que les comentaba, pero ya enfocándonos un poco en las bacterias y en los hongos. Y normalmente tenemos que, bueno, es bien sabido que pues las bacterias y los hongos, su crecimiento ocurre a cantidades de agua superior a 0,90 o actividad de agua, mejor dicho. Pero esto no quiere decir que todos los microorganismos se basen en este régimen, ya que pues hay diferentes tipos de microorganismos que pueden reproducirse con valores mucho más bajos de actividad de agua. Estos microorganismos se denominan halófilos, xerófilos y osmófilos. La cantidad de agua de un alimento, que es algo muy importante en esta práctica, que entendamos, es que se puede reducir aumentando la concentración de soluto en la fase acuosa de los alimentos mediante la extracción de agua o mediante la adición de solutos. Un claro ejemplo de esto, pues son por ejemplo, en cuestión de carnes, no sé si alguien ha escuchado que pues las carnes se someten a ambientes salinos o se les adiciona sal para su conservación. O, por ejemplo, en el caso de las mermeladas, normalmente cuando pues se echan a perder crecen hongos, ya que pues contienen altas concentraciones de azúcar y es lo que vamos a ver más adelante, que los hongos pues crecen a concentraciones eh, más bajas que o necesitan una cantidad de agua o actividad de agua, mejor dicho, más baja que algunos otros microorganismos. Entonces, recordando un poco lo que les comentaba en la diapositiva anterior, es importante que tengamos claro el concepto de plasmólisis, que esto ocurre cuando las células se encuentran en una solución muy concentrada, es decir, contienen grandes cantidades de sales, que en este caso vamos a hacerlo con el cloruro de sodio. Esto va a permitir que la osmosis invierta. Recordemos que la osmosis se refiere al término de la presión de la entrada de un solvente por una membrana semipermeable, que esto va a ocasionar la salida del agua de la célula hacia la solución, de manera que el microorganismo se va a contraer y se queda en un estado de latencia. No sé si aquí alcancen a ver, puse una imagen en donde tenemos nuestro microorganismo y del lado izquierdo se coloca la célula con agua destilada. Y recordando la primera diapositiva, el agua destilada tiene una actividad de agua de 1,0 ya que no contiene solutos. Y del lado derecho tenemos una célula con una concentración de soluto en el exterior y esto provoca que el citoplasma se retraiga y ocurre la plasmólisis. Bueno, y todo esto se relaciona directamente pues con la presión osmótica, ya que entendemos por presión osmótica a la presión que es necesaria para detener el flujo a través de una membrana semipermeable, lo que les comentaba en osmosis. Y esta variación de soluto no altera la disponibilidad de la concentración de soluto en ambos lados de una membrana. Es lo que les comentaba igual anteriormente, aquí tenemos una célula y aquí tenemos un ambiente hipertónico y tenemos un ambiente isotónico y un ambiente hipotónico que ya se los expliqué anteriormente. Y bueno, ya enfocándonos un poco más a la práctica, vamos a ver pues cómo se clasifican los microorganismos en base a su actividad de agua. Esta imagen, bueno, la pusimos porque se nos hizo un poco práctica para poder explicar en una forma de un diagrama, pues cómo se clasifican. Tenemos los osmotolerantes y bueno, estos se clasifican en dos, en sacarotolerantes y halotolerantes, que significa que toleran ciertas presiones osmóticas, pero no las requieren para crecer, o sea, no son necesarias. Tenemos los osmofílicos, que, bueno, tenemos los halofílicos que se dividen en tres. Tenemos los ligeros,
los moderados y los extremos, que bueno, respectivamente van aumentando su concentración de sal. Los ligeros pues requieren de 1 a 6, los moderados de 6 a 15% y los extremos de 15 a 30%. Y tenemos los osmosensibles, que su crecimiento se afecta a bajas presiones osmóticas. Entonces, bueno, esto es para que nos quede un poco más claro esa clasificación y lo vamos a ver todo más adelante con los resultados. Entonces, los objetivos de esta práctica es observar el efecto de la baja actividad de agua promovida por elevadas concentraciones de cloruro de sodio. Y en su caso también lo vamos a ver con la sacarosa, sobre el crecimiento microbiano. Vamos a observar también el efecto de la desecación sobre la visibilidad de varios organismos. Entonces, en el método 1, No es visibilidad, sino es viabilidad. perdón, sí, viabilidad. Sí, en el método 1 tenemos el efecto del cloruro de sodio. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es colocar una gradilla con 7 tubos a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Tenemos nuestro tubo testigo, tenemos una concentración de 3, 5, 7, 9, 12 y 20%. Después lo que vamos a hacer es vamos a rotularlas y después, bueno, vamos a marcar cada tubo y vamos a inocular cada uno de las cepas, bueno, de las bacterias que tenemos aquí, que los vamos a ver más adelante también. Y después los vamos a incubar a 37 grados centígrados durante 1 o 2 días, de 1 a 2 días. Y vamos a usar para leer los resultados. Aquí no encontramos una imagen del método de las 4 cruces así simplificada, pero se las voy a explicar. El método de las 4 cruces consiste en observar nuestro tubo más turbio, en este caso suponiendo que tenemos en nuestra concentración del 7%, en nuestro tubo más turbio, en este caso vamos a marcarlo con 4 cruces. Del lado izquierdo y del lado derecho, pues observaría una turbidez un poco menos notable. Entonces, a estos tubos respectivamente les pondremos 3 cruces, y así hasta que lleguemos al testigo, que no tendría ninguna cruz. Entonces, no sé si hasta esa parte hay alguna duda. Para después, por ejemplo, aquí en los resultados. Pero en la práctica, ¿cómo leerías esas 4 cruces? Ya lo describiste, pero ¿qué usas para poder hacer la visibilidad de la turbidez? Pues tendríamos que hacer una comparación. Hacer una comparación, ¿cómo la haces? Pues Si nada más a la vista, así viendo a ver cuál se ve más turbio, o qué se plantea en la práctica del manual. Que utilices qué. No estoy seguro si la práctica mencione eso de las no, plantillas. Y si lo menciona. A ver, actividad de agua. ¿Qué dice su práctica entonces? Chéquenlo. La práctica dice comparar la turbidez, anotar los resultados utilizando el método de las cruces, nada más. Eso viene en tubo de sodio y luego en sacarosa dice lo mismo. Comparar la turbidez, anotar los resultados utilizando el método de las cruces. No ¿Qué menciona método nada. propondrían para hacer eso? Que se viera así clara la diferencia. Hay diferentes métodos.
La pregunta es, ¿cómo compararían la turbidez de un tubo con el otro? Bueno, lo que yo leí, Como bueno, ajá. no sé, bueno, no hacían mucho énfasis en esa parte, o sea, se centraban en, en obtener el tubo más turbio y de ahí a lo que tenían en los extremos, por ejemplo, en este caso, la que le ponía el ejemplo del 7%, el que estaría en 9 y 5%, eh, a eso se le pondría una cruz menos. El nuestro tubo más turbio sería el de las 4 cruces. Entonces así se enfatizaba en esa parte y después se empezaba a explicar incluso sobre cómo se relaciona con la campana de Gauss. Pero bueno, no, en la parte que leí, bueno, en las investigaciones que hice sobre el método de las 4 cruces, no venía esa parte ni en el manual de de cómo identificar el tubo más turbio. Es que esa es la parte importante de cómo vas a leer el grado de turbidez en cada tubo. Nosotros podemos poner todos los tubos, de hecho se debe hacer así, todos los tubos juntos y leerlos, pero a veces la turbidez no es tan clara si no tienes algo que te sirva para hacer la lectura. Y la mejor forma de hacerlo es poner un contraste atrás de los tubos para saber cómo lo puedes leer mejor. Uno de los contrastes es que si tú tienes una turbidez, puedes poner unas líneas oscuras atrás, usando alguna tarjeta con esas líneas atrás, y ves qué tanto está pasando la claridad hacia ti. ¿Sí? Por ejemplo, estás mencionando el tubo de 7 como el de 4 cruces. ¿Cómo verías esa franja? ¿Se vería bien? ¿Se vería muy baja o casi no se vería? Etcétera. Ok, sí, de hecho, creo que ese es un factor que sobre la práctica se hubiera visto mejor, porque obviamente, pues a lo mejor no encontrar una diferencia, pues recurres a un contraste, como usted dice, para poder, pues, diferenciar. Pero claramente en las investigaciones ni en el manual no enfatiza esa parte de que, pues, de un contraste. Entonces, como que enfatiza en el funcionamiento de... No, además el método de las 4 cruces es un método visual. Entonces sí es muy importante el contraste. Lo que se hace en la práctica del laboratorio es que precisamente hacer con una plantilla de papel que abarque todos los tubos juntos. Tú le pones 3 líneas, una línea delgada, una línea de grueso medio y una línea más gruesa. Y entonces pones esa plantilla detrás de todos los tubos, y con eso ves muy bien la turbidez que tiene cada uno, si es uno más, si es uno menos, o tienen la misma turbidez. Y se puede ver muy claramente cuál es el que está más concentrado y cuál es el que está menos concentrado. Sí, bueno, ese sería como dice usted, para, para observar cuál es el más turbio. Y sí, está bien. Ok, después, pero pues ese es uno de los métodos propuestos. Puedes usar otros que más o menos pues te dieran el mismo resultado. Obviamente también hay equipos donde puedes hacerlo. Si pones un espectro o un colorímetro, pues también puedes verlo, pero eso ya no sería el método de las 4 cruces, sino ya habría una cuantificación más, ¿cómo se llama? Más exacta de lo que es la turbidez del tubo. Sí, nosotros pusimos porque es el que viene en el manual. Así es, está bien. Entonces, bueno, tratamos de, bueno, no sé si A hay ver, algún... déjame comentarles. Sí, hay diferentes métodos para medir crecimiento y de hecho ustedes lo van a ver en teoría. Crecimiento. Hay un, ¿en qué bloque? Creo que es en el último, donde se habla de métodos directos y métodos indirectos para medir el crecimiento. Y un método es la turbidez. Entonces, la turbidez, ¿cómo se puede medir? Pues puede ser por el método de las 4 cruces, con esa plantilla de las líneas, o puede ser con un espectro para medir la densidad óptica. Y van a ver que hay otros métodos más complicados que también determinan y pueden medir. Aquí el término es cómo medir el crecimiento.
O sea, y ciertamente, o sea, el más sencillo es medir turbidez y el más sencillo es como que casi a ojo, es decir, por el método de las 4 cruces ayudado de esa plantilla. Y si no queremos tener dudas de la comparación entre un equipo y el otro, pues entonces se usa un espectro y a todos les va a dar parecidos el valor de densidad óptica si leen el mismo tubo, por ejemplo. Ok, entonces en la práctica usamos este método de las 4 cruces. Dale, adelante. Ok, y bueno, obviamente pasando a la parte de los resultados, pues nosotros no hicimos la práctica, entonces tratamos de hacer una comparación entre varios prácticas de internet y tratar de pues tener una conclusión un poco más acertada. Para eso, pues obviamente nos basamos en la morfología de los microorganismos que estamos estudiando. Eh, como les decía, si tienen bajas actividades de agua, quiere decir que tenemos altas concentraciones de soluto. Aquí tenemos nuestra concentración de cloruro de sodio al 0, al 3 y así hasta el 20%. Eh, entonces, bueno, como les decía, en este caso, por ejemplo, Escherichia coli, en 0%, bueno, aquí en 0%, pues todos tienen las 4 cruces, pero a medida que vamos aumentando la concentración de cloruro de sodio, por ejemplo, vamos viendo que va disminuyendo, van disminuyendo la cantidad de microorganismos hasta que llegan a un punto de latencia. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Bacillus megatherium, que llega hasta 7%, Staphylococcus aureus, que igual llega hasta 7%, y tenemos el caso de Saccharomyces cerevisiae, que pues no, en los resultados que comparamos, en la mayoría no tenía prácticamente crecimiento en concentraciones de sal. Entonces, regresando un poco a la diapositiva de la clasificación de microorganismos, pues recordemos que los halotolerantes, estos toleran ciertas presiones osmóticas, pero no las requieren para crecer. Y los halofílicos sí requieren una concentración de sal, dependiendo de si son ligeros, moderados o extremos. Entonces, ahorita en las conclusiones, bueno, aquí en la gráfica podemos observarlo también. Aquí no sé si se alcanza a ver. Tenemos en nuestra gráfica, como les comentaba, aquí el número 4 representa las 4 cruces. Como podemos ver, tenemos en la parte amarilla Microcruz lactis, y básicamente es una línea que en cuanto adicionamos concentraciones de salas del 3%, que es aquí, inmediatamente deja de crecer. Y por el otro lado tenemos el que más creció, que es Staphylococcus aureus, que concentración de 10%, pues aquí tenemos nuestras 4 cruces, y todavía vamos aumentando y va resistiendo un poco la cantidad de concentraciones de cloruro de sodio. Entonces, esto es por la parte del efecto del cloruro de sodio, pero como les comentaba al inicio, si se dan cuenta, para esta parte de efecto de la sacarosa, repetimos el mismo procedimiento, pero con la diferencia de que, si se dan cuenta, aquí tenemos concentraciones más altas de sacarosa. En el caso del cloruro de sodio llegábamos hasta 20% y en la sacarosa llegamos hasta 60%. Y esto se debe a lo que les comentaba, que la cloruro de sodio es un compuesto ionizable y orgánico. Entonces, pues, si nos vamos a la tabla inicial, recordamos que aquí el cloruro de sodio a una concentración de 0.87, logramos disminuir la cantidad de agua a 0.995, y para llegar a esta misma concentración de actividad de agua necesitamos adicionar prácticamente 10 veces más cantidad de sacarosa. Esa es una razón que nos comentaba el profesor, porque bueno, ya se me genera esa duda, ¿no? ¿Por qué usar más concentración de sacarosa y menos de cloruro de sodio? Y esa es la razón. Entonces, como les repito, volvemos a
a poner nuestros siete tubos, y incluyendo nuestro tubo testigo, y vamos a rotularlo con las bacterias y lo vamos a incubar igual de 1 a 2 días. Y pues de la misma manera vamos a utilizar el método de las 4 cruces para poder leer en base a la turbidez los resultados. Aquí encontramos esta tabla que, bueno, fue la que más se acercó a los resultados adecuados. Y podemos ver que en este caso, Saccharomyces cerevisiae crece hasta un 30% de concentración y tiene 4 cruces. Y Pichia, perdón, igual es uno de los que se esperaba que crecieran a altas concentraciones de sacarosa. En este caso, pues tenemos hasta 15% de sacarosa. No sé si hasta aquí hay alguna duda. De acuerdo con esos datos, ¿cómo las clasificarías? Sí, es a lo que iba precisamente. Entonces, bueno, entonces, para clasificarlas aquí en esta gráfica, y de la misma manera de la anterior, pues nos ayuda a ver un poco el comportamiento para ya poder concluir. Entonces, nosotros, en el efecto de cloruro de sodio, en esta gráfica, tenemos dos levaduras, que son hongos, pues, que son aquí están, Las últimas dos. Saccharomyces cerevisiae, y Pichia sp. Entonces, como les comentaba al inicio, bueno, estos hongos pueden resistir en concentraciones de actividad de agua muy bajas. Es por eso que crecen más que los otros, porque aunque les aumenten cantidad de soluto, que en este caso el cloruro de sodio, pueden sobrevivir más, ya que pueden ser más resistentes a bajas concentraciones de actividad de agua. ¿Cuál es la levadura? Aquí lo podemos ver, Staphylococcus aureus, Ok. que es la que más nos puede dar la idea de cómo funciona esta gráfica, porque es la que más se ve. Por el otro lado tenemos la que menos representa esta actividad, que es el Micrococcus lacteus. Y nomás hay que ir diciendo cómo los vamos clasificando y por qué. Estás hablando de Staphylococcus aureus, ¿cómo lo clasificarías de acuerdo a la clasificación que mencionaste? Bueno, entonces, como les decía, los alerotolerantes resisten altas concentraciones o pueden vivir en medios con alta salinidad. En este caso, pues, como les comentaba, Staphylococcus aureus pues puede resistir estas concentraciones y este microorganismo, por ende, tenemos la conclusión de que es halotolerante. Ok. Entonces, en los resultados del cloruro de sodio, bueno, como les comentaba, pues no hicimos la práctica, pero tratamos de buscar los resultados más adecuados para que puedan comprender este comportamiento. Y aquí está igual la gráfica donde podemos ver que a mayores concentraciones, pues tenemos aquí este microorganismo que es Saccharomyces cerevisiae. Entonces, esto, bueno, tenemos que entender que igual Saccharomyces cerevisiae y Pichia son levaduras, entonces esperamos que crezcan en altas concentraciones. ¿Cómo las clasificarías? A lo tolerante, ¿A lo tolerante? pero analofílicas. No, es un azúcar. Sacarosa, estás acabando de sacarosa. Así que, Regrésate a tu tabla donde está la clasificación. Ahí. Ahí está. Sacarofílicos, perdón. Ahí está. Sí, es que son... Y ahí se ve muy bien la curva de Saccharomyces en sacarosa, vea,
como a bajas concentraciones no tiene su óptimo crecimiento. El óptimo crecimiento ya lo está obteniendo a una concentración del 30%. O sea, en este caso, los sacarofílicos, que es Saccharomyces cerevisiae, está requiriendo de alta concentración para crecer de manera óptima. Esa es la diferencia entre un sacarofílico y un sacarotolerante. El sacarotolerante crece bien a bajas concentraciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿cuál es este? Staphylococcus. Pero a altas concentraciones, pues su crecimiento es menor. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues podemos decir que Staphylococcus aureus, por estas concentraciones que manejas, pudiera ser un sacarotolerante. Entonces, la idea es que se empapen bien de los términos. ¿Qué quiere decir cuando es un sacarofílico o alofílico? ¿Y qué quiere decir cuando es un sacarotolerante o alotolerante? ¿Sí? Entonces, alotolerante o sacarotolerante es cuando puede crecer de manera óptima a bajas concentraciones del soluto, y sacarofílico o alofílico cuando requiere para crecer óptimamente altas concentraciones del soluto. ¿Sí? Así son la definición de esos términos, y con eso nos damos cuenta en la gráfica cómo clasificarlo de acuerdo a cómo estamos viendo esa gráfica. Lo que mencionamos de Saccharomyces, vean cómo a bajas concentraciones tiene el 1%. ¿Sí? Ahí está creciendo, pero uno más. ¿Sí? Un crecimiento de uno más, pero hasta que llega a una concentración de 30%, llega al 4 más. Entonces está requiriendo altas concentraciones de esa causa para poder crecer de manera óptima. ¿Sí? ¿Sí queda claro el concepto? Para todos, muchachos. Sí. De hecho, si le pones en la anterior, donde está Staphylococcus aureus, en la gráfica, aquí está Staphylococcus aureus, está en cloruro de sodio, es bien conocido que Staphylococcus aureus es un halotolerante, pero aquí, pues parecería, fíjense bien, es que esta gráfica no es exactamente lo esperado, pero aquí parecería, ¿qué parecería que es Staphylococcus aureus? A ver, ustedes díganme. ¿Que es halotolerante o que es halofílico? Por Bueno, el resultado. parecería ¿No? que es alofílico, ¿no? Parece que es halofílico porque crece de manera óptima a altas concentraciones. Entonces, si nosotros diéramos por verdadera esta gráfica, diríamos que Staphylococcus aureus es halofílico, pero no, Staphylococcus aureus es halotolerante. Entonces la gráfica sería diferente. El óptimo lo tendríamos a bajas concentraciones, por ejemplo a 3 estaría el óptimo, 4 cruces, y después la gráfica seguiría, encontraríamos crecimiento hasta 10, 10%, Pero va cayendo. 15%, va hacia abajo, va hacia abajo, va hacia abajo. Sí, nos estamos explicando. Pero obviamente lo clasificamos como un halotolerante porque sigue creciendo menos, tal vez 3%, 3 cruces en 7, luego 2 cruces en 10, y luego una cruz en 15, pero sigue creciendo. O sea, es capaz de tolerar, aunque para su crecimiento óptimo no requiere elevadas concentraciones de soluto, es capaz de tolerarlo. ¿Sí? Entonces, es muy importante para todo el grupo, para el equipo que nos está exponiendo, qué esperarían o cómo esperarían gráficos de diferentes microorganismos en cuanto a estos conceptos, cómo sería por ejemplo, aquí acabamos de describir cómo sería un halofílico, cómo sería un halotolerante y cómo sería un halosensible. ¿Cuál de los que aparecen ahí de manera muy evidente parece halosensible? A ver.
Sí, A ver, ya. no digas, a ver, del grupo. No. Diana, ¿ahí estás, Diana? Sí, aquí estoy. Diana, perfecto. ¿Cuál te parece que es a lo sensible? Acuérdense los términos, a lo sensible, a lo tolerante, a lo fílico. ¿Cuál parece a lo sensible? Ahí se Pues ve creo claramente. que el Bacillus subtilis. Bacilos subtilis. Pero hay Ah, uno no, más típico ahí, el el color. Micrococcus luteus. Micrococcus luteus, ¿no? Ahí en cuanto aumenta las bajas concentraciones de sal y ya no crece. Ahí sería como, pues no sé, debería ser la concentración más baja, tiene tres cruces y luego enseguida ya tenemos un crecimiento de dos. Sí, así esperaríamos ver a lo sensible, un halo tolerante, ya lo explicamos, y eso, aunque está erróneo, esa gráfica parece de un halofílico. Y lo mismo para cuando hablamos de osmofílico, osmotolerante, osmosensible. Esto es con variaciones en la concentración de la sacarosa. Ok, pues parece que sí están captando los términos importantes. Adelante, por favor. Sí. Creo que, bueno, me había quedado aquí. Bueno, no, esto ya lo habíamos terminado. Como les decía, esta es la representación de la tabla anterior. Y por último tenemos el método de secación, que bueno, vamos a marcar 2 cajas Petri con 16 discos estériles y la cepa a estudiar. Después vamos a impregnar cada disco por capilaridad. Aquí puse una pequeña imagen. Y vamos a conservar una caja a 22 grados centígrados y la otra a 55 grados centígrados. Esto va a ser por un periodo de 14 días. Y posterior a esto vamos a tomar un disco de cada caja y vamos a colocar en un tubo con caldo nutritivo. Y lo vamos a incubar a 37 grados centígrados durante 24 horas y vamos a observar el crecimiento. Entonces, bueno, para ser más fácil entenderlo, pues aquí tenemos nuestras cepas, bueno, nuestras bacterias, y aquí las tenemos a 22 grados centígrados, que fue el primero que se hizo. Y bueno, podemos ver o en base a los resultados que vimos, es la tendencia que más se marcaba, que Escherichia coli crece en los 0 días, en un día y en 2 días, pero después deja de crecer. Entonces, bueno, recordando un poco el método de desecación, antes, para que les quede claro, pues bueno, este método así consiste precisamente como su nombre o hace referencia, pues a deshidratar los microorganismos de los alimentos, pues a temperaturas altas durante un periodo largo de días, para pues que pierdan el agua contenida. Entonces, es importante entender por qué, respecto a sus características morfológicas de los microorganismos, por qué sucede esto. Y bueno, si se dan cuenta aquí, el Micrococcus luteus, a 22 grados centígrados solamente en 0 días. Y otro coccus tenemos por aquí. Y este Staphylococcus aureus, igual nada más en 0 y en un día. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer una comparación entre 22 grados centígrados y A ver, 55. antes de que le cambies, el disco que siembras el día 0, es decir, el día que impregnas los discos, ¿ese de qué te sirve? ¿Qué función tiene? Bueno, ese tiene la función de poder hacer la comparativa con los demás días, porque inicialmente, en los primeros días, pues no tenemos una gran efectividad del método de secación. Conforme van pasando los días, como lo estamos dejando a cierta temperatura, pues los microorganismos van a ir perdiendo cantidad de agua. Entonces, para eso nos sirve el de 0 días. El de 0 días es tu testigo de que, Sí, para de la que la cepa está viva. ¿Y qué puedes comentar de Saccharomyces cerevisiae cuando lees la prueba de tu testigo? Obviamente eso está mal, pero bueno, sí, creo que bueno. parece que... Es que esta la hicimos nosotros en base a las
a los que vimos, hicimos como que jugantamos varios para ver cuál, pues cuál Bueno, tenía pero más, porque hubo trata de analizar el resultado. Si le pusiste ahí negativo, ¿qué significa? Vamos a suponer que sí hiciste el experimento y salió negativo. ¿Qué significa? bueno, pues que no se observó, bueno, que no resistió pues ni siquiera el día cero, o que no, No, pero Pero ahí todavía no lo estás incubando. o que Entonces, no tú estás se adicionó poniendo correctamente. un disquito de tu Saccharomyces en el medio de cultivo y todavía no le aplicaste la temperatura. Sí. Y Bueno, entonces, si sale negativo, ¿qué quiere decir? pues que no inoculamos, bueno, la bacteria, o que no, Uno es que no la inocularon, pero tú estás seguro que le pusiste tu disquito con el microorganismo. ¿Qué significa eso? pues, es muy lógico. O sea, si no crece, ¿qué quiere decir? o sea, se refieren en cuanto a qué clasificación, en qué clasificación estaría. No, 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 no. O ¿Qué sea, quiere decir? imagínate que hoy es el día cero, hoy hicieron la práctica, impregnaron los discos y cuando leen tu disco de Saccharomyces cerevisiae, sorpresa, no creció. ¿Qué quiere decir? No, Eso es lo que tienen que, bueno, tendría que aprender en el laboratorio, ¿no? Pero pues aquí el resultado es, me parece obvio. A ver, el grupo, Daniela, Pon el resultado negativo como lo tenías. a ver, Daniela, ¿está Daniela? A ver, ¿quién nos Sí, puede decir? ¿Qué quiere decir ese resultado? Es muy sencillo, ¿eh? O sea, no se compliquen la vida. No creció, la cepa estaba. contaminada. No, no. No, Si si hubiera estuviera estado contaminada, contaminado, pues hubiera crecido. también crece. Estaba muerta, pues claro. Un profesor maldadoso les dio la cepa y estaba muerta. Entonces, pues obviamente para eso son los testigos, para darle validez al experimento. Y si la cepa desde el inicio estaba muerta, pues todos los resultados, no creció, todos los resultados del día 1, del día 2, del día de todo, pues obviamente no son confiables, ¿no? O sea, Eso no es muy crece porque importante, porque en todas las prácticas que vienen testigos de lo mismo, un testigo de viabilidad. entonces ese resultado ahí que pusieron ahí intencionalmente, pues nos da oportunidad de discutir este aspecto que es importante, ¿no? Antes de que se me olvide comentárselos, todos sus nombres que están ahí anotados de sus microorganismos, no me parece que sean cursivas. No se les olvide que todos tienen que estar en cursivas o tienen que estar subrayados. Ya, continúen. Bueno. Bueno, sí, eso fue un error. Aquí tendría que haber habido más, pero sí, más, un menos. Sí, porque es su testigo. Ujú, sí, sí, sí. Pues Pero bueno, eso es posible, ¿eh? Es posible y esa es la función de los testigos. Nos deja ver que hubo por ahí un descuido de que no se les dio la cepa, se les dio la cepa muerta, o como tú decías, no se impregnó, o sea, de repente se les pasó, ¿sí? Y no la impregnaron, no impregnaron la caja que corresponde a Saccharomyces cerevisiae. Bueno, ya, continúe. ujú. Entonces, bueno, aquí a 55 grados centígrados, igual aquí puse negativo porque es más. Tenemos nuestro día cero, nuestro día 1, 2, así hasta el día 10. Y bueno, el que más vimos que pudo resistir esto fue Bacillus megatherium y Bacillus subtilis. Entonces, bueno, lo importante de esto es que entendamos el por qué sucede esto o cuál es en base a las características morfológicas de los microorganismos. Y esto es, bueno, un factor importante pues es la pared celular también, porque la pared celular pues protege a la célula. Y otro factor muy importante son las endosporas.
Ya que pues las bacterias esporuladas, en este caso, pues que son, o bueno, lo que encontramos, para resumírselos un poco más fácil, que son las bacterias Coccus, como se les dice así burdamente, o por ejemplo en este caso Micrococcus lateus, y todos los que son Coccus, pues son bacterias esporuladas. También tienen que ver, No, no todas son esporuladas. bueno, Sí que no. en su mayoría, Van a aprender que solamente hay 3 géneros de bacterias que producen esporas. Un género lo tienes ahí, Bacillus. Otro género es Clostridium. Y un tercero, raro, pero produce esporas, es Esporosarcina. Pero no todas las bacterias producen esporas. Tal vez estás hablando de que son gran positivos. Estamos hablando de cocos, pues los cocos son gran positivos. sí, eso es lo que iba a comentar, pero creo que me revolvió un poco. Pero sí, bueno, de hecho lo que investigamos pues es que pues en términos Bacillus producen más esporas, por lo tanto duran más. Entonces por eso aquí tenemos nuestro Bacillus megatherium que dura más, pero yo estaba haciendo términos a Coccus, pero no me equivoqué, era en Bacillus, los términos Bacillus. Esto debido pues recordemos que las bacterias que son gram positivas poseen una pared celular interna y una pared de péptido cluno, y las negativas pues poseen una pared celular más completa. Entonces, bueno, esto es para que podamos entender un poco el por qué sucede esto, del comportamiento del crecimiento de estas bacterias Fíjate a lo que está sucediendo ahí. Tienes bacterias gram negativas y gram positivas, esporuladas y no esporuladas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las pones todas a 55? ¿Quiénes son las que se mueren primero? las que no son esporuladas. Las que no son esporuladas. Y las esporuladas sí. ¿Por qué crecieron las esporuladas? Tienes hasta allí, hasta 2 días. Si te pasas a 22, Porque la, la tabla de 22, la anterior, perdón. Sí. ok. Fíjate, está sucediendo lo mismo, que hasta 22, a 22 grados, también crecen nada más hasta 22 los bacilos. ¿Consideras que eso sea normal? Si estamos hablando de 2 poblados. Pues, bueno, con respecto a las demás, pues son las que más soportan estas temperaturas, o no sé si se refiere a que no, deberían de crecer incluso a más días. No sé ¿Cuáles si son las características de las esporas en este caso, de bacilos? Tú lo acabas de decir. que son gram negativas, ¿Gram negativas bacilos? No, perdón, más gram positivas. son gram positivas. Pero ¿cuáles son sus características? ¿Por qué? ¿Qué le da de ventaja el que se puede esporular? Pues son su pared. No, Pared. ventajas con la práctica que estás haciendo de desecación a diferentes temperaturas. Pues de que, bueno, es lo que investigamos, que debido a que pues son esporuladas, por esa razón es de que resisten más. No sé a qué se refiere con su pregunta. Fíjate, una de las causas por las cuales un microorganismo esporula es por cambios en sus condiciones óptimas de crecimiento. Aquí, ¿qué estás cambiando? Estás cambiando la temperatura. Vamos a suponer que Bacillus pues crece bien. ¿Tú crees que 22 grados Celsius esté creciendo bien? Pues sí, parece ser que aquí, bueno, Al hasta los parecer 2 días. sí. Ahora, vámonos a 55. Le estás cambiando la temperatura. ¿Sí?
Ahora, ¿tú crees que esté creciendo ahí? Sí, bueno, aquí tenemos todavía igual hasta los 2 días. Bueno, días. Sí, pero ¿eso a qué se debió? O sea, el cambio de 22 a 55, ¿qué es lo que genera en Bacillus? La primera pregunta es, ¿a 22 es por Bacillus? ¿O a 55 es por Bacillus? Sí, bueno, hasta los 2 días. En 22 y en 55 los dos es por uno. Sí, nada más. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambiamos las condiciones. Una condición fue la temperatura y la otra condición fue la deshidratación. Entonces, en las dos condiciones tienes esporas, ¿sí? Y resulta que las esporas bacterianas son las que más resisten los cambios de temperatura. Y entonces, ¿qué espero yo con el transcurso de los días a esa temperatura de 22 y de 55? Pues de que esa resistencia pues vaya disminuyendo a medida que van ¿Vaya pasando los días. disminuyendo? Sí, bueno, por ejemplo, aquí lo vemos. Ya en 3, 4, 8 y 10 días ya no hay crecimiento. Pero imagínate, habíamos mencionado que estaba esporulada. O sea, tú llevas después del 0 que cambió, le aplicamos 55 y creció. Ya estaba esporulada. En el segundo sigue manteniéndose esporulada. ¿Por qué? Porque tiene las mismas condiciones. O sea, la espora aquí en este caso es una estructura de resistencia. Y si está esporulada desde el inicio, pues lo único que estás transfiriendo son esporas en cada uno de los tiempos. Y además de hacerle el cambio, lo estás incubando a 37 grados Celsius en un medio de cultivo. O sea, le estás dando las condiciones óptimas para que el microorganismo germine, germina la espora, se convierta en un cuerpo bacteriano y puede crecer. Pero lo único que estás transfiriendo aquí de un tubo en los días son esporas. Entonces, ¿qué espero con los demás días? ¿Que ya no crezca o que sí crezca? Pues no. ¿No va a crecer? Bueno, o sea, cuando ya deja de producir esas esporas, Ajá. ya no. Creo que sí hay un A ver, ruido. alguien tiene prendido su micrófono que está ahí interfiriendo aquí en esto. Sí, es lo que iba a comentar, que algo se oye. No creo que ya. Fíjate, es una estructura de resistencia, ¿sí? Ya quedó claro, que cambió por efecto de la temperatura que le proporcionamos y de la desecación, ¿sí? Entonces están en su forma de resistencia. ¿Tú crees que si lo guardo durante 3 días ya no va a crecer? Si está Ajá. esporulado, No, sí, sí. O sea, si lo guardo durante 3 días, como dice usted, en las condiciones óptimas, sí va a crecer. pues sí. Entonces yo espero que crezca y no nomás en 3, 4. Puede crecer hasta después de 10 días, Sí, sí, sí. porque está esporulado, está en su forma de resistencia. Ujú. Sí, ya una temperatura ya óptima, ¿no? Para el microorganismo, a eso se refiere. Sí, yo lo estoy probando, lo tengo a 55 todo el tiempo aquí y está en su forma de resistencia. Resiste esa temperatura como espora. Ujú. No la resistiría si no estuviera como espora, si estuviera como cuerpo vegetativo. Pero como espora sí la resiste y entonces yo espero en ese experimento que crezca al menos hasta 10 días después, Ok, ok. porque lo tengo en forma esporulada. ¿Cómo lo voy a ver? Pues simplemente transfiero esas esporas a un medio de cultivo y lo pongo en sus condiciones óptimas de temperatura y de sustratos, va a germinar y va a crecer y eso es lo que me va a dar el positivismo aquí. Ok. Sí, sí, sí. Y nosotros pusimos ¿Sí? estos resultados. Aquí en la Entonces, mayoría, pues sí. es un poquito el conocimiento de las cepas que tú pusiste.
Si yo espero en este experimento, que es un experimento de deshidratación y temperatura, ¿sí? Y tengo dos bacilos, tengo dos cepas del género Bacillus, pues estas son esporuladas y tranquilamente pues van a resistir todo este tiempo 55 hasta los 10 días. Yo esperaría que creciera en todos estos días. Sí, nosotros pusimos esto porque en las compresiones que hicimos, en la mayoría ponían que ya no había crecimiento. Pero, pues, igual como dices, si hubiéramos hecho la práctica, a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta que incluso hasta el 10.º día, en el caso de los bacilos, hubiéramos visto crecimiento. Pero Ahora, sí, si fuera este el asunto de que no creció, ¿cómo estaba el bacillus? Ahí es el otro lado del resultado. Si tienes este resultado, ¿qué puedes decir de eso? ¿Que estaba esporulado o que estaba en su forma vegetativa? si crece es que sí estabas por un lado. Y si no crece es que estaba en su forma vegetativa. No necesariamente, ¿eh? Fíjate, si crece hasta 2 días, ahí se limitó. Y eso puede ser un efecto de que estaba nada más en su fase vegetativa. Y eso no lo Ajá. comprueba con los siguientes días que ya no creció, ¿sí? Porque no formó esporas. Y entonces la forma más sensible de Bacillus es que no forme esporas, esté nada más su cuerpo vegetativo. Ok, ok. Sí, entonces, de caso de que haber llegado hasta los 10 días, significaba que pudiera haber sido esa diferencia, ¿no? La diferencia de su estado. Que Por ejemplo, estuviera esporulado. haber llegado hasta ¿Sí? los días, querría decir que estaba en su estado esporulado. Ajá. Supongo que, bueno, también sucede lo mismo con Bacillus subtilis, ¿no? Exactamente, también es un esporulado. Ok. ¿Sí? Entonces, sí falta aquí conocer un poquito más acerca de las características de cada cepa para que tú puedas analizar un poquito mejor los resultados que tienes. Sí, de hecho sí había esa confusión. De hecho el profe sí me comentó que estos resultados normalmente no estaban correctos, pero pues precisamente por la razón de que no los hicimos, pues trataron nada más de ¿Sí? aproximarlos a lo varios, y en la mayoría pues sí ponían que aquí ya no había crecimiento. Entonces, pues sí, nos tratamos de enfocar más en la parte de explicar de por qué sucede esto, ¿no? Que fue lo que expliqué Ahora de fíjate, en las cepas que no son esporuladas, ¿cómo las ves? que no hay crecimiento. Pues fíjate, al menos la mayor parte al primer día se murieron. O sea, el testigo está bien, el testigo es positivo, pero bastó un día a 55 grados y se murieron. Ajá, exacto. Sí, nada más ¿Sí? estas tres son A las diferencia de 22, ¿qué pasó en 22? 22 todavía en el primer día hubo un poco más de bacterias que Y sobrevivieron. los, Ajá. Entonces ahí, ¿qué fue lo que causó la muerte? O la diferencia aquí. Pues, la La diferencia diferencia entre 22 y 55. de que acá hubo, pues al incrementar la temperatura, pues Ajá, ya no sobrevivieron a esta temperatura, ya no sobrevivieron estas bacterias. La diferencia acá, 22 todavía un día, lo ajá, pudieron soportar, pero a 55 ya no, la mayoría de las bacterias ya no lo pudieron soportar, a excepción de las esporuladas. así es. Acuérdate que es un efecto de dos cosas. Un efecto de la temperatura y otro efecto es de la deshidratación. Y son los dos conjuntamente. Los dos están causando ese efecto. Si le aumentamos la temperatura, pues obviamente se deshidrata más rápido. ¿Sí? Si hacemos una deshidratación lenta a 22, pues ya vimos que soporta más esos cambios, ¿no? Sí. Entonces por eso crecieron más días que a 55. Ujú. Sí, era también un objetivo era hacer esa comparación entre los grados, bueno, Ajá, temperatura, para no solo ver el tema de la esporulación, sino también de la diferencia de temperaturas. ok, entonces, ¿qué podríamos concluir de eso?
¿Cuáles fueron los factores? Concluye en base a los factores que acabamos de ver que influyeron en el crecimiento de este experimento de las cepas. Bueno, que en conclusión, la mayoría de las bacterias pueden resistir a una temperatura razonable, pues de 22 grados centígrados y a 55 grados centígrados, en función del tiempo, pues vamos a ver que esa va a ser la diferencia entre las bacterias esporuladas y las que no, ya que las esporuladas pues van a poder crecer o incluso a una temperatura de 55 grados centígrados, incluso hasta 10 días en su estado esporulado. Uh-huh. Incluso en la gráfica, en la tabla anterior, si le pones, porque aquí se compara de dos maneras. A una misma temperatura, como están aquí, entre diferentes cepas. Y aquí fíjate, Escherichia coli y Bacillus megatherium tienen los mismos días. Sí. Pero aquí, a la misma temperatura, esperaríamos que Bacillus pues fuera capaz de resistir por más tiempo. De hecho, las dos bacterias esporuladas, Bacillus y Bacillus megatherium y Bacillus subtilis, fueran capaces de resistir más días que el resto de las bacterias que no son esporuladas. O sea, esta es una primera comparación dentro de la misma temperatura, y lo mismo se hace para 55. Y después, entre una misma cepa, por ejemplo, Escherichia coli, aquí, Escherichia coli, pues es capaz de sobrevivir más días a 22 que a 55. Eso sí lo pusiste bien, fíjate, bueno, sí se infiere eso de tu resultado. ¿Ves? Aquí está, Escherichia coli a 22 crece hasta 2 días, pero en 55, desde el día 1 ya no crece. O sea, son dos enfoques. Eso se ve más claro en Piquia. Piquia 22 creció hasta 10 días. Sin embargo, a 55, 8 días. Sin embargo, en 55, al primer día se murió. Aquí lo puedo ver las tablas. La de 22, como dice el profe, a 8 días. Aquí nomás, pues, básicamente no sobrevivió ni un día, nada más en el testigo, no tengo testigo. Sí, a 55, solamente las esporuladas, bueno, de acuerdo a estos resultados, son las que son capaces de crecer 2 días, ¿no? Hasta 2 días. Ok, bueno, pues, ¿qué más? Bueno, hasta ahí era básicamente todo. Como traté de pues, ir dando las conclusiones, como son pues varias gráficas y varios puntos, y ir dando las conclusiones en cada gráfica. Por ejemplo, lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que pues podemos observar que a altas concentraciones de cloruro de sodio, vamos a ver pudimos observar el microorganismo que más se vio, que en este caso pues fue aquí Staphylococcus aureus, que es halotolerante, que, bueno, como dice el profe, ¿no? A lo mejor en esta gráfica se pareciera más que es halofílico, pero realmente es halotolerante. Entonces, de lo mismo en concentraciones de sacarosa, pudimos observar cuáles son sacarofílicos. Aquí, recapitulando, pues tenemos en la gráfica Saccharomyces cerevisiae, y darle énfasis que en el método de secación pues son los dos factores, como mencionábamos, que es la temperatura, que a 22 pues todavía hay crecimiento en 1 y 2 días en varias bacterias, pero ya en 55 grados centígrados el diferenciador ya no es la temperatura, son las bacterias esporuladas. Esas serían nuestras conclusiones. No sé si hay alguna otra duda. Sí, tal vez ahí nada más sería no perder de vista, o sea, para todos, que lo que estamos viendo aquí es el efecto de la actividad de agua desde 2 puntos de vista. Uno, aumentando la concentración de los solutos, como lo vimos para cloruro de sodio y para sacarosa. Y en la segunda parte, también, pues aumentar la actividad de agua o modificar la actividad de agua, pero con un enfoque diferente. En lugar de aumentar la concentración de solutos, se hace un proceso de deshidratación.
y eso de igual manera está disminuyendo la cantidad de agua disponible, es decir, disminuyendo el valor de la actividad de agua. O sea, son dos maneras, dos enfoques distintos, ¿no? Entonces, Ok, no sé si el grupo tiene preguntas. ¿Preguntas o dudas, muchachos? ¿No? Muy bien, nos pasamos un poquito de tiempo, las 9:06. Nada más le pido a las compañeras que van a presentar anaerobios, no he recibido todavía la presentación de su primera versión. Ya, sí ya tiene. le envié desde